Buenos días compañeros y maestro, el día de hoy les voy a hablar sobre el primer y segundo teorema fundamental del cálculo. Voy a hablar un poquito de lo que significa, de lo que consiste, de los pasos en lo que hay que realizarse y un breve ejemplo para no hacerlo tan extenso. Muy bien, ahora pasaré a hablar sobre el primer teorema fundamental del cálculo. El primer teorema consiste en la afirmación de que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Esto significa que toda una función acotada e integrable, siendo continua o discontinua en un número finito de puntos, verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma. O para hacerlo un poco más resumido, nos indica que la derivación y la integración son operaciones inversas. Al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original, que es lo que se quiere llegar a ver con este video. Ahora bien, hablaré sobre el segundo teorema fundamental, o también se le conoce como regla de Barrow. La regla de Barrow dice que la integral definida de una función continua f de x en un intervalo cerrado a o b es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva f de x a fx en los extremos de dicho intervalo. También, de manera resumida, se podría decir que es una propiedad de las funciones continuas, que permite la facilidad de calcular el valor de una integral primitiva de una función. Bien, ahora pasaré a dar el primer ejemplo sobre el primer teorema de cálculo, que es este de aquí arriba. Como ven, la función de x propone que la mínima es 5. Aquí salió 6, pero es 5. Y la máxima es de x. Y aquí se multiplica 3t al cuadrado más 1, que es igual a la diferencia de t. Entonces, como dice el primer teorema del cálculo, lo único que tenemos que hacer, bueno, en este caso, eso es sustituir la x por la t. Es lo único que se tiene que hacer, o bueno, a lo menos es lo que piensa. Pero en dado caso de que este signo estuviera aquí arriba, como por ejemplo 6 y aquí x, por ejemplo, se tendría que cambiar los límites de valores. Y en ese caso se tendría que poner un signo, pero como aquí está todo bien, pues nada más hacer la simplificación. Entonces aquí tenemos la operación ya, entonces nada más transcribimos eso, pero ahora lo único que cambia es la x, que t es igual a x, así que no afecta en nada. Entonces sería 3x al cuadrado más 1. Y así de sencillo es el primer ejemplo. Lo único que se tuvo que hacer es intercambiar la t por la x y los valores seguían siendo los mismos. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente operación, que es esta de abajo. Y dice los límites de la función del mínimo de 1 por el máximo de x a la 7 por t de t es igual a f de x de la función. Ahora se va a realizar esta operación de una forma distinta aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Aquí se coloca t al cuadrado o t a la 2 entre 2, ya que aquí hay dos constantes o variables, se podría decir, por los límites, de 1 a x a la 7. Entonces, llevando a esta operación que ya tenemos, ahora vamos a realizarlo. Vamos a realizar esta parte de aquí, que es multiplicar esto.
esto de aquí, que sería 7 por 2 es igual a x a la 14 entre 2, que no olvidemos el denominador de aquí, menos el número de aquí, que sería como el mínimo, que sería un medio, quedaría. Este sería menos. Entonces, resolvemos f' de x es igual a 14x a la 13. Recordemos que se termina pasando de este lado, porque comprobamos en las anteriores clases que decía 14 a la x, que x quiere decir que vale 1, 14 entre 1, bueno, sí, 14 por 1 es igual a 14, y se pasa aquí al lado de la x y se le resta 1, quedaría como 13 dividido entre 2. Entonces el resultado sería que dividiendo 14 entre 2 nos daría 7. Entonces, y dejamos la potencia, por así decirlo, de la forma en la que estaba. Entonces el resultado que nos daría sería 7x a la 13. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya agradado, que el video les haya gustado. Alguna recomendación, alguna sugerencia que haya visto en el video, pues de todas maneras pues voy a tratar de corregirlo y de hacer lo mejor posible para el otro semestre.